Muy buenos días chicos, bienvenidos a nuestra clase de ciencias. El día de hoy, 29 de julio, vamos a trabajar los niveles de organización externa de los seres vivos. Recordar que iniciamos el tercer periodo hablando de ecosistemas, que era un ecosistema, que dentro de un ecosistema encontrábamos factores bióticos y abióticos, que encontrábamos diversas maneras de adaptarse de los seres vivos. Entonces hoy vamos a continuar hablando acerca de cómo se organizan los seres vivos en un ecosistema. Recordar que estas instrucciones es muy importante seguirlas. Los conceptos que hay aquí en esta guía deben ir transcritos en el cuaderno, no deben ir impresos y pegados. Deben ir transcritos en el cuaderno, tanto los conceptos como la actividad deben ir transcritos en el cuaderno. Los niveles de organización externa de los seres vivos. Cuando nosotros hablamos de los niveles de organización externa, hacemos énfasis en la manera en cómo se relacionan los organismos o seres vivos entre sí y con su hábitat. Recuerden que cuando nosotros hablamos de hábitat, hablamos del lugar donde viven los seres vivos. Por ejemplo, los peces, el hábitat de los peces es el agua. Entonces, cuando nosotros hablamos de organizaciones, los diferentes niveles ecológicos que encontramos y la manera en cómo esos seres vivos, animales, plantas, incluso nosotros, se relacionan entre sí y en el medio en el que habitan. Entonces vamos a encontrar tres niveles. El primero es individuo u organismo, el segundo es población y el tercero comunidad. Son conceptos o temas fáciles de entender. Lo importante es que prestemos muchísima atención. Tenemos el primer nivel, que es individuo. Es el nivel o la organización más pequeña y dice lo siguiente: a cada organismo que pertenece a los diferentes grupos de seres vivos que habitan sobre el planeta se le denomina individuo. Es decir, que un individuo es también capaz de realizar funciones vitales como la nutrición, la relación y la reproducción, perdón, que fueron temas que nosotros ya hemos visto. Entonces se considera como el nivel más pequeñito y hace referencia a cada una de las especies que nosotros tenemos en la Tierra. Entonces, por ejemplo, un zorro, un leopardo, un gato, un perro, un árbol, a eso se les denomina individuos. Son cada uno de esos grupos de seres vivos que habitan en nuestro planeta. A eso se les denomina individuos. Encontramos individuos muy pequeños como las bacterias y otros formados por muchas células como las plantas, los hongos y los animales. Entonces, esos individuos son esos grupos de seres vivos que habitan en el planeta, como un perro, como un gato, como un leopardo, como un zorro. Cada uno de ellos hace parte de los individuos que habitan en nuestro planeta. Luego vamos a población, que población es el grupo de seres vivos que siempre habitan en el mismo lugar, es una especie. Entonces, por ejemplo, tenemos un acuario. En el acuario nosotros podemos diferenciar a simple vista varios grupos de peces. Entonces, un grupo de seres vivos con características iguales constituyen una especie. Recordar que la especie pues hace referencia a varios grupos de seres que habitan en un mismo lugar. Por eso aquí ponemos el ejemplo del acuario. En el acuario vamos a encontrar una población o un grupo de especies de varios peces que tienen unas características iguales. Si por ejemplo hablamos de los caballos, ¿sí? Entonces en los caballos es un grupo de especies que tienen características iguales y que viven o habitan en un mismo lugar. Y por último tenemos la comunidad. Dice que cuando dos o más poblaciones o especies interactúan en un lugar determinado, hacen parte de la comunidad. Entonces, por ejemplo, los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, si nosotros vamos a un ecosistema o vamos a un paisaje natural, vamos a encontrar diferentes poblaciones o comunidades que van a interactuar en un mismo lugar. Por ejemplo, si nosotros vamos a un zoológico, vamos a encontrar variedad de animales, variedad de especies. Entonces, se les denomina comunidad porque interactúan en un mismo lugar. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a un zoológico, vamos a encontrar cebras, leones, micos,
vamos a encontrar plantas también. Entonces, cuando nosotros hacemos énfasis en comunidades, cuando hablamos de poblaciones diferentes o especies diferentes, pero que interactúan en un lugar determinado. Entonces, de esta manera encontramos los tres niveles de organización biológica y vamos a realizar una actividad, unas actividades muy sencillas, que es elaborar un dibujo. Van a elaborar un solo dibujo, no es fotocopiado ni impreso, es un dibujo que lo van a hacer ustedes con puño y letra, en donde incluyan cada uno de los ejemplos anteriores: individuo, población y comunidad. Y vamos a responder esta pregunta: si estás en un paisaje natural, ¿cómo haces para distinguir tres organismos que pertenecen a especies distintas? Entonces, vamos a realizar esta actividad en el cuaderno. Recuerden que el dibujo es realizado por ustedes y vamos a responder esta pregunta. Recuerden que pueden ver este video las veces que sean necesarias si en algún momento no les ha quedado claro algo. Les deseo un excelente y bendecido día, chicos.